Lucas capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, y dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Dios es súper bueno. Hermanos, quiero hablarles hoy día, compartirles un poco acerca de la gratitud. Miren, la fe es como el camino para obtener las bendiciones de Dios. O sea, Dios ya ha dado la bendición, pero la Biblia dice que es por fe para que sea por gracia. ¿Qué significa? La palabra gracia es un regalo de Dios. Es algo que Dios te quiere dar. Y en realidad todo lo que hay en nuestra vida es gracia de Dios. A ver, tus hijos podremos considerarlos que es un regalo de Dios. La palabra gracia es don, también la palabra don es regalo. O sea, la palabra gracia es regalo, es gratis, es algo que Dios te da. Pero también la palabra gracia es un regalo que no merecemos. O sea, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios hasta que conocimos a Jesús, ¿no? Ahí Él cambió toda nuestra vida. Pero si nosotros vivíamos una vida en naturaleza de pecado, o sea, aún no conociendo a Jesús, ¿usted recibía cosas buenas? No. ¿Sí o no? Probablemente usted no conocía a Jesús, vivía una vida sin Cristo y sin embargo Dios le ha dado hijos. Amén, amén. O sea, es algo bueno para nuestra vida, ¿sí o no? Probablemente usted no conocía a Jesús y Dios le ha dado una esposa. Amén, amén. Yo pensé que los hombres iban a gritar amén, algo así, ¿no? Hermanos, bueno, es que estamos trabajando todavía en el curso de hombría, ¿no, Tony? Pero, como les digo, es que el hombre tiene que tener esta cita. Dice: el que encuentra una esposa, encuentra el bien, dice la palabra de Dios. Y luego dice: y la misericordia de Dios. O sea, Dios quiere ser misericordioso con un hombre, le da una esposa. Dios quiere hacerte bien a tu vida y te da una esposa. Y probablemente entre todos los bienes que Dios te da, terrenalmente hablando, porque nunca vas a comparar una esposa con una casa, ¿sí o no? No vas a comparar una esposa con un carro. Piensa tú, no vas a comparar una esposa con un trabajo. Se puede perder el trabajo, se puede perder la casa, se puede perder el carro. Y algunos dirán, también se puede perder la esposa, pastor. Pero para los cristianos no debería ser así. Piensa lo que te voy a decir. Esto es para los hombres, ¿amén? Las mujeres no codeen, no se rían, nada, tranquilas nomás, ¿ya? Hombre, mira, piensa bien lo que te voy a decir. Entre todos los bienes que Dios te da en esta tierra, porque cuando te mueras ya no vas a estar casado, entonces aprovecha, ¿no? Entre todos los bienes que Dios te da en esta tierra, hablando de bienes terrenales, ¿no? Probablemente después de Jesús, lógicamente, Dios, ¿no? Uno de los mayores sea tu esposa. Por eso la Biblia dice que el que encuentra esposa haya el bien y la misericordia del Señor. O sea, es interesante, ¿no? Entonces, si un hombre, por ejemplo, empieza a pensar, o sea, no, esta mujer es algo que Dios me ha dado a mi vida, es lo más bueno, entonces ya no vas a querer pegarle, gritarle, hacerle daño, ¿no? Es algo en lo que todos los hombres debemos trabajar. Amén, amén. Y luego todavía dice: y encuentra el bien y encuentra la misericordia de Dios. O sea, Dios, yo me imagino que Dios me miró a mí y dijo: pobrecito este pata, pucha, ¿qué va a hacer su vida? Voy a ser misericordioso con él. Y ¡pam!, me trajo a mi esposa, ¿no? Amén, amén. Más o menos es así, ¿eh? Y todavía el Señor le llama a nuestra esposa ayuda idónea. Yo siempre estoy peleando con Stephanie por eso, ¿no? A veces le digo: Stephanie, tienes que hacerme acordar. Hermanos, de verdad no me acuerdo a veces ni cómo me llamo. Yo
Bueno, asumo que es un poco por el estrés de la vida diaria. ¿A alguien se le olvida dónde están las llaves? Hermanos, ¿alguien ha buscado sus lentes y estaban en su cara? Hermanos, a mí, o sea, yo digo, "Pucha, que a veces no me acuerdo cómo se llama mi hijo, mi hija". Ya entiendo un poquito a mi mamá, ¿no? Mi mamá, Luis, Pedro, Juan, ¿cómo te llamas, chico? Ven para acá, me decía, ¿no? Porque a veces mi mamá llena de preocupaciones, porque era una mujer que sostenía sola su hogar, ¿no? Entonces tenía muchas afanes, cosas, ¿no? Pero bueno, y yo digo, a veces uno se mete en tantas cosas, porque la vida tiene preocupaciones, ¿no? Entonces, ese estrés dice que produce pérdida de memoria de corto plazo, ¿no? O sea, estás ahí y no te acuerdas. O alguna vez has cogido una tijera y ¿dónde le he puesto un lapicero? Cosas así. Uno pues a veces tiende a olvidar, ¿no? Pero como les digo, la gratitud, hermano, es algo que no podemos olvidar de hacer. O sea, es algo que tenemos que darle gracias a Dios por todo, por tu esposa. Y como les digo, mi esposa todo el tiempo me dice, tengo que estarte haciendo acordar de todo. Me dice así, ¿no? Yo digo, Stephanie, es que no me he acordado. Tenías que hacer esto. Stephanie, no me he acordado. Ayúdame, le digo, ¿no? ¿Qué? No, yo no estoy acá. A mis hijos les puedo estar haciendo acordar, pero tú ya eres un hombre grande. Que esto. Hermanas, si no necesitáramos ayuda, ¿para qué Dios nos hizo ayuda idónea? Pues, ¿sí o no? ¿Acaso Dios ha hecho ayuda demonia? Ha hecho ayuda idónea. Entonces, la última vez Stephanie me dice, ya sé qué voy a hacer, te voy a hacer un cuadrito, me dice. Y me ha hecho un cuadrito, creo que todavía no hemos discutido, pero dice, acá están tus obligaciones, esto es lo que tienes que hacer. Esto. Porque en realidad si ella me dice, oye, vas a venir de tal lugar, a veces, no sé si les ha pasado esto, por favor, cómprame la carne para terminar de almorzar. Y llegas y, ¿la carne? ¿Qué pucha la carne? ¿Les pasa, hermanos, o solo yo estoy desmemoriado? ¿Les pasa, sí o no? Entonces, Dios nos ha bendecido. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y haya la misericordia del Señor. Entonces, tú tienes que estar mirando las cosas, ¿no? Tienes un techo, tienes una casa, Dios te ha bendecido. O sea, hay muchas cosas por lo cual agradecer. En cuestión de agradecimiento, sí está prohibido olvidar. Amén. Tenemos que ser agradecidos. Sí, por ejemplo, yo recuerdo hay gente a la que tú, por ejemplo, le haces bien, ¿no? Le haces algo bien, pasa el tiempo y luego hablan mal de ti. ¿Conocen ese tipo de gente? ¿Saben qué no hay en el corazón de esas personas? Agradecimiento. Esas personas no tienen agradecimiento porque olvidan lo que un día hiciste por ellos. Por eso está prohibido olvidar. Nosotros tenemos que recordar. Y la Biblia siempre nos habla acerca de recordar cosas. Incluso los patriarcas dejaban altares para poder recordar lo que Dios había hecho. Le ponían el nombre del suceso a sus hijos para poder recordar lo que Dios había hecho en sus vidas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser personas agradecidas. Cuando a mí esto me enseñaron al principio, si se dan cuenta, cuando yo conocí a Jesús, muchas cosas las aprendí, fuertes, ¿no? Entonces después he ido aumentando otras cosas. Entonces Dios quiere enseñarnos también este principio de la gratitud, de ser agradecidos, de agradecer. Y la Biblia dice que estos 10 leprosos vinieron delante de Jesús y de lejos, ¿no? Empezaron a gritar y la Biblia dice que Jesús les dice, acá hay una enseñanza muy bonita, miren. Jesús les dice, no les dice, están sanos, no les dice, sino les dice, desen la vuelta y vayan al sacerdote y presenten su ofrenda. Mira, vamos a volver a leer, ¿ya? A ver. Id y muéstrense al sacerdote. ¿Ya? ¿Qué significa muéstrense al sacerdote? Ahí nomás pongan su dedito en Lucas 17 y nos vamos a ir a Levíticos 14. ¿Por qué Jesús les dijo muéstrense al sacerdote? ¿Alguno otro que sanó le dijo corre donde el sacerdote? A ninguno. Miren qué hay en Levítico. Acá hay una perla muy rica, muy bonita. Vamos a mirarla. Levítico. Levítico capítulo 14, por favor. Entonces el Señor les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Miren, vamos a leer Levítico 14. Ya habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. ¡Wow! ¿La han chapado o no? ¿La han agarrado o no?
Si no la han agarrado, yo les digo para que la agarren. Escuchen, miren. Dice, esta ofrenda será la ofrenda que presentará un leproso cuando haya sido limpiado. Pero estos leprosos no habían sido limpiados todavía. No, pastor, regresemos, Lucas 17. Como dice en la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Han leído ese versículo? Enseñarán la palabra un poquito aquí, un poquito allá. Dice así. Dice, id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, dice así, fueron limpiados. O sea, no fueron limpiados en el instante, sino la Biblia dice que mientras iban, o sea, ya estaban de camino, su carne, ¿no? La lepra, que es algo que se pudre la carne, se cae en la carne y normalmente huele feo, por eso utilizaban vendas y estaban apartados de las ciudades. Dice que mientras ellos iban, fueron limpiados. Pero la norma de Levíticos dice, cuando fueren limpiados, o sea, cuando ya estén limpios, preséntense al sacerdote. O sea, estos leprosos, escúchenme, tuvieron que darse la vuelta y tuvieron que haber dicho, ¡ah! Nos está mandando donde el sacerdote a presentar una ofrenda. Eso significa que cuando lleguemos vamos a estar sanos. Entonces, esa fe, escucha, desató la sanidad sobre sus vidas. Porque si ellos hubiesen dicho, maestro, ¿para qué vamos a ir donde el sacerdote si todavía seguimos leprosos? El Señor le hubiese dicho, y te quedarás, hijo, porque no tienes fe, te estoy mandando algo. Es igual que el ciego, ¿recuerdan? Dice la Biblia que Jesús hizo barro con su saliva. ¿Se acuerdan? No. ¿Alguna vez han jugado así cuando eran niños? ¿Han hecho con saliva? ¿Alguno le ha metido algún pollo a su tierra para hacer saliva, un escupitajo? ¿Alguien le ha metido? Bueno, yo sí, yo era cochino, hermanos, ¿está bien? Pero si ustedes hacen eso alguna vez, quiero que presten atención, miren. Si tú agarras un poco de tierra y le echas un escupitajo, no hace barro. ¿Sí o no? ¿Hace o hace barro? No, se seca ahí ¿sí o no? Pero no hace barro. ¿Cuántos escupitajos tienes que echarle para que haga barro? 10. Alguien lo está contando por ahí. Bueno, hermanos, son hartos. Imagínense a Jesús. Imagínense sus discípulos diciendo, ¿por qué simplemente no le pone las manos como a los otros? Y a o sea, Jesús hacía, hermanos, cosas que uno no puede entender. A veces oramos por los enfermos y mucha gente me dice, eso es continuo en la gente. Pastor, estamos creyendo que Dios lo va a sanar así, lo va a sanar así, lo va a sanar. No, espérate, hermano, le digo, estamos creyendo que Dios lo va a sanar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No nos interesa. Hermanos, yo les doy un consejo, miren. Cuando ustedes crean en Dios por algo, no crean en el proceso, o sea, no miren el proceso, solo enfóquense en el resultado. Solo enfóquense en el resultado, nada más. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No interesa. ¿Entiendes? O sea, si tú crees que... Les voy a poner un ejemplo, miren. Había un hermano que resbaló, se cayó hace menos de 6 meses, no sé si les he contado a ustedes este testimonio. Resbaló, cayó de cabeza y empezó a sentirse mareado. De pronto lo llevan al doctor y había tenido un tremendo coágulo en la cabeza. Cuando lo operan, dicen ellos que abrieron así el cerebro, dice el doctor, y que la sangre salió así. Por eso el hermano sentía pues presión en la cabeza y el hermano empezó a perder facultades. Y se quedó así, como no. Entonces la mamá dice, el doctor le dice, esto está peligroso porque ya hemos hecho la operación y otra vez se ha vuelto a llenar de sangre. Entonces no sabemos, hay que ir más adentro. Entonces la esposa me llama preocupada, yo entiendo porque ella está llorando, está preocupada, pero yo me acuerdo haber recibido una llamada de su hijo. Y yo le digo, me dice, pastor, yo sé que Dios va a sanar a mi papá. Yo dije, con esto se puede orar. ¿Se dan cuenta? Porque a veces cuando uno está aturdido por el problema, no puedes ver el milagro, no puedes ver la sanidad, no puedes ver la deuda pagada, no puedes ver el asunto resuelto cuando estás aturdido. Por eso, cuando viene un problema, lo primero que el diablo te roba es la paz. Siempre es la paz. Entonces, cuando uno tiene un problema, escuchen, hermanos, tienes que sentarte, tienes que orar y hacer
que la paz de Dios regrese, manifieste en tu vida. Una vez tranquilo, tú puedes enfocarte en las cosas de Dios. Y con el muchacho le dije, ¿tú qué crees? Mira, yo creo que lo voy a ver a tu papá sentado en la iglesia, alabando a Dios, y lo voy a ver manejando su camión, porque él tiene una empresa y maneja un camión. El muchacho me dijo, pastor, yo creo lo mismo. Entonces vamos a orar ahí por teléfono, vamos a ponernos de acuerdo. En el nombre de Jesús, yo en mi mente, en mi corazón, lo empecé a ver al hermano, ¿no? Sentado aquí, Señor, yo por la fe me puedo extender y yo creo que este hermano va a estar ahí. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé, una operación, una pastilla, un milagro. En este caso no hubo necesidad de otra operación. El siguiente coágulo se empezó a reabsorber, el hermano le regresaron las facultades y de pronto un día el hermano aparece ahí. Entonces yo digo, amén, gloria a Dios, está el hermano ahí conforme, porque el Señor decía que se haga conforme a tu fe. ¿Sí o no? Entonces yo lo miré ahí y dije, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Otra hermana sale camino a Puno y el carro se vuelca. Entonces se le rompe una parte de la clavícula, todo esto, su columna, y está postrada en el hospital Goyeneche, en cuidados intensivos. Cuando yo voy, la hermana está en un coma inducido, ¿no? Las hacen dormir porque si no, con el dolor, las cosas que tiene. Y no escuchaba mucho la hermana porque está pues en coma, ¿no? Entonces está dormida. Entonces nosotros oramos y con la familia nos pusimos de acuerdo que la hermana iba a entrar en la iglesia. Y pudimos creer, Señor, la hermana va a venir a la iglesia y va a dar su testimonio. Y de pronto la hermana empieza a mejorar, y hace como 2 meses la hermana regresó a la iglesia. Amén, amén. ¿Qué le estoy queriendo decir? Tú enfócate. Escuchen. Un día estaba reunido con los niños del colegio. Nosotros tenemos servicio especial, o sea, culto con los niños los jueves del colegio. Y me comunican que una jovencita de la iglesia, de jóvenes que pertenecía a la chica, se había caído de un carro, igual se había roto la cabeza, estaba terriblemente mal, ella sí había perdido todas sus facultades, creo. Entonces les contamos eso a los niños y les estaba explicando esto de la fe. Y los niños me dicen, pastor, oremos, sí, vamos a creer que la vamos a ver sana, todo. La jovencita apareció, hoy día se congrega con su mamá, ayer ha estado en el aniversario. Amén, amén. Otra vez, pero quiero llegar a algo con esto, escuche, te quiero enseñar algo. Hay un jovencito que ha estado yendo a Hilo, a eso mejor voy a enseñar que tienen que creer en Dios, que Dios nos protege, ¿no, hermano? Mucho accidente, creo. Pues que también tienen la culpa esos choferes, pues vayan en buenas empresas, hermano. Pero les voy a dar otra mejor, ya, miren. La Biblia dice, Él mandará acerca de ti, o sea, con respecto a ti. Él mandará a sus ángeles con respecto a ti, o sea, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Por ejemplo, esta es una cita bíblica que yo siempre recuerdo cuando voy a mi huerta en La Joya a regar, a ver mis plantas. Yo manejo de ida y de vuelta. Y salgo de aquí 8 de la mañana y estoy para almorzar. O sea, voy, miro que el jardinero haya regado, limpio algo, esto con el otro, miro mis plantitas. Si tengo acá algo que he germinado, lo planto y regreso, ¿no? Entonces yo veo todas las veces se ha chocado, accidente, que esto. Entonces yo digo, Señor, tu palabra dice que tú has ordenado a tus ángeles con respecto a mí que me guarden en todos mis caminos. Si tú crees eso, porque hermanos, yo puedo manejar muy bien, pero algún idiota invade el carril contrario, ¿sí o no? Y ¡pum! Entonces un ángel tiene que estar ahí y le agarra la cabeza al idiota y le dice, mira, concéntrate, ¿entienden? O sea, yo creo que Dios nos está protegiendo de esa forma en todos nuestros caminos. Amén, amén. Entonces, Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote. O sea, Jesús, ¿cómo los estaba mirando a los leprosos? ¿Cómo los estaba mirando? Sanos. Pero ellos también tuvieron que verse sanos para poder recibir la sanidad, ¿sí o no? Entonces, porque si no se hubiesen quedado, no, Señor, estás mal, queremos que nos sanes tú. No, ellos dijeron, vamos a presentar la ofrenda, porque esta ofrenda se presenta cuando sanas, ¿sí o no? Entonces, contentos, y en el camino, sanos, sanos. Y 9 se van a presentar la ofrenda, pero dice la Biblia que solo uno se da la vuelta
y regresa a agradecer a Jesús y a Dios y a glorificar. La Biblia dice, hemos leído que se tira al piso, se postra. ¿Saben qué es postrado? Es totalmente tu cara hacia el piso, delante de los pies del Señor. Y dice, Señor, le dice así, gracias, ¿no? Y el Señor le dice, no eran 10 los que han sido sanados, ¿por qué solo ha regresado uno a glorificar a Dios? Y la clave de este versículo se encuentra, hermanos, en estas dos palabras. Vamos a Lucas ahí, vamos a detenernos en dos palabras. Miren, Lucas 17. Ya, versículo 14, cuando él les vio, les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús también dice, en el versículo 17, no son 10 los que fueron limpiados. Miren, esa palabra en griego es grianomai. No soy griego, van a disculpar, hermanos. Grianomai, esa es la palabra en griego. Grianomai significa limpiado o sanado. Limpiado o sanado. Escuchen, limpiado o sanado. La Biblia dice, no fueron 10 los que fueron limpiados, o sea, sanados. Es la palabra grianomai. Sigamos leyendo. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria sino este extranjero, y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Esa es la palabra soso, ¿ya? La palabra grianomai significa limpiado o sanado, nada más. Pero a este uno que regresó a agradecer, mira qué es lo que le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa la palabra soso? Yo saco del diccionario, ¿no? Bíblico. Es una palabra griega citada 110 veces en el Nuevo Testamento, cuyo significado es salvación, sanidad, liberación, incluye bendición y auxilio, protección y defensa. Todo eso incluye la palabra soso. Entonces, escuchen, solo el agradecido obtuvo un montón de beneficios: salvación, protección, perdón, liberación. Pero los otros solo fueron limpiados, el grianomai. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo merecer a este hombre todos estos privilegios? O sea, ser bendecido, ser cuidado, ser protegido, ser limpiado, ser libertado, ser perdonado, porque esa es la palabra soso, salvación. Es la misma palabra que se usa para nosotros. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos sido salvos. Y la palabra para salvo es la misma, soso. Nosotros hemos sido perdonados, limpiados, bendecidos, favorecidos por Dios, sanados, prosperados. Todo eso es la palabra soso. Pero los que se fueron sin agradecer solo fueron grianomai, solo fueron limpiados. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que la gratitud extiende las cosas de Dios. O sea, así como la fe que les estoy explicando es una llave para desatar el poder de Dios, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El agradecimiento aumenta las cosas que Dios te quiere dar. No sé si ustedes alguna vez han hecho algo por alguien y ni siquiera les han dado las gracias. ¿Te queda ganas de volverlo a hacer? Tú dirás, yo soy cristiano de mar adentro, pastor, yo no estoy buscando que me agradezcan. Sí, probablemente, está bien, ha salido tu pastor. Está bien, estoy bromeando, escúchame, probablemente. Pero cuando alguien te dice, oye, gracias por esto que has hecho, tú no reconoces un corazón agradecido, no es algo bueno, ni siquiera para ti, es bueno para él, porque es agradecido, ¿sí o no? Entonces se dan cuenta, cuando uno reconoce las cosas que Dios hace y empieza a agradecerle a Dios todos los días de su vida, el Señor empieza a aumentar cosas, empieza a darte más del soso, más bendición, protección, liberación, prosperidad, porque los corazones agradecidos son los que no reciben, hermanos. Nosotros cuando enseñamos de crianza para hijos, siempre enseñamos
acerca de la crianza niñocéntrica. Miren, hay muchas familias que crían a sus hijos donde el centro del matrimonio, de la familia, son los hijos, ¿no? Todo es el hijo. ¿Qué el hijo? ¿Qué? Se casan y el papá ya no puede hacer bulla. Apaga la tele, el bebé está durmiendo. Conocemos casos, hermanos, donde el bebé ha dormido 6 años con la mamá y el papá en otro cuarto. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que estar bien. Y yo digo, ¿y cómo tienen intimidad, hermanos? Gatearás, le digo. Entonces me burlo, ¿no? Porque ¿cómo? No, eso no tiene orden. En Dios no tiene orden eso. Y entonces a veces todo es el niño céntrico, niño céntrico, niño céntrico, niño céntrico. Hermanos, yo te voy a dar una estadística que te va a dejar frío. Si tú creas a tu hijo de forma niñocéntrica, o sea, el niño es el centro del mundo, las estadísticas dicen que ese tipo de niños nunca se hacen cargo de sus padres cuando están viejos. Prefieren dejarte en algún otro lugar o enviarte con otro hermano. No, a mí no me digas, yo no tengo tiempo para el papá, tú míralo y aunque sea yo te doy plata. Así vale tu papá, plata. Así vale tu mamá. Por eso uno no debe criar al niño de forma niñocéntrica, ¿no? Sino uno tiene que enseñarle que ellos no son el centro del mundo. Amén, amén. Ahora, ¿por qué estaba diciendo esto? No sé, hermanos, alguien aquí necesitará esta palabra. ¿Está bien? ¿Dónde estaba? Ya me olvidé. Bueno, vamos. Entonces, como les digo, la gratitud abre cosas. O sea, la gratitud abre cosas. Y muchos de nosotros, los hijos, no agradecemos a nuestros padres, hermanos. Es más, creemos que tenemos el derecho de que ellos nos den hasta que tienes 30 años, 40 años. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque el papá está viejito y, ya, dame mi parte que me toca del terreno, de esto. Yo digo, ¿qué cosa? Cuando mi mamá me dejó construir en su casa, yo siempre digo, esta es la casa de mi mamá. A ver, pregúntenle. Y un día el hermano Dani me dijo, ¿por qué dices es la casa de mi mamá si tú vives ahí? Yo le he dicho, no, hermano, esta es la casa de mi mamá, no es mi casa. Si un día mi mamá me dice, ya sabes que toma esto, será pues, ¿no? Pero si no, no. Es la casa de mi mamá. No me voy a ir a pelear por 1 metro de terreno ni nada. Si ella al final se lo quiere dejar a la empleada, que se lo deje, pero ¿cuál es el problema? Pero hay hijos que, no, me tienes que dar mi parte. Aguanta, ¿cuál tu parte? ¿Cuántos años tenías cuando se construyó esta casa? 7 años. ¿Has trabajado, has cargado, has tirado tarro? ¿Has cargado cemento? ¿Has puesto plata? No es tu casa, pues, hijito. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces hay gente que no, son hasta malagradecidos. Entonces no reconocen. Amén, no amén. Entonces hay hijos que, mamá, para las copias. No, hijito, no tengo plata. No, ¿para qué me has traído al mundo, pe? ¿Han escuchado a esos chibolos? ¿Para qué me has traído al mundo? ¿Acaso yo he pedido nacer? Como hay gente que dice, mi hijo era no planificado. Y se los dicen a sus hijos, ¿no? Yo hablo con jóvenes, pastor, yo no era planificado. Yo fui un accidente. ¿Saben, hermanos? Eso es del diablo, ¿no? Eso es del diablo, porque eso marca la vida de la gente, de los jóvenes marcan la vida. A mí cuando a mí me dicen eso, yo le digo, espérate un ratito, hermanito. Acá tú no planificas nada. Hasta donde yo sé, el dador de la vida es Dios. Y sean cual sean las circunstancias, Él planificó que ese niño venga al mundo. En cualquiera sea la circunstancia. No me vengas acá que yo no fui un niño planificado. Él es el que planifica. Estaba en su plan. Amén, amén. Así es. Dios tiene un plan. Entonces, por eso les digo, la gratitud abre. Así como la fe, ya sé dónde estaba, en la fe. Escuche, así como la fe desata las cosas de Dios, la gracia, el agradecimiento hace que se extienda esto en tu vida. ¿Quieres ser aumentado en todo? Tú dirás, pastor, aumentado de sueldo, también entra. Pero yo te estoy hablando de esto, mira. Tú mide tu nivel de paz. Suponiendo que el nivel de paz sea de 0 a 100. Suponiendo, ¿ya? Yo te pregunto una cosa. ¿Cuánta paz tienes? Vamos a ponerle un número. No me digas, solo dilo en tu cabeza. Si estás preocupada por la casa, estás preocupado por las deudas, estás preocupado por tu hijo que no tiene trabajo, estás preocupado, ya hermanos, ahí por lo menos baja 50, ¿no? Solo tienes 50 puntos de paz. No, pastor, ya, si te has enfermado de preocupación, estrés, ansiedad, ya estás en 7, 8, ya estás menos de 10, hermano. Entonces, ¿cuál es tu nivel de paz? ¿Cuál es tu nivel de paz? Un día mi mamá
fue al médico porque estaba con estrés, no sé, y ella siempre cuenta que el doctor le dijo, señora, le dice, venda sus chacras, venda sus casas, venda su ganado, venda todo, no se preocupe ya por esas cosas. Y mi mamá, pero no tengo chacras, vacas, ganado, no tengo nada. Pero el doctor estaba siendo sarcástico, ¿no? Pero en el fondo es verdad. Mira, si algo te preocupa en esta vida, tienes que deshacerte de esa preocupación. Y yo te voy a decir cómo. Sí, pastor, entonces jugaré la tinca, me saco la tinca y ahí pago la deuda. No, hermanos, solo en la Biblia solo muestra una manera de librarse de la preocupación. Una manera. Y dice, poniendo toda ansiedad sobre Él. O sea, en otras palabras, poniendo toda preocupación sobre Él. Y luego dice, porque Él tiene cuidado de ti. Si tú crees eso, pon tu preocupación en Jesús. Yo he aprendido a deshacerme de eso. Hay cosas que me dan vuelta a la cabeza. Tengo que hacer esto, no me está saliendo bien. Y ¿sabes qué hago? Me voy a orar y le digo, no, basta, Señor, porque ahorita me empieza a doler la cabeza, me duele la nuca, se me tensa el cuello, empieza el estrés. Entonces, Señor, tu problema será, le digo. Tu problema, tú me has llamado a esto, tú me has metido en esto, tú me sacas de esto, así es que no voy a volver a pensar en esto, yo te entrego y pongo esta preocupación en ti. Amén, amén. Hermanos, la Biblia no muestra otra forma, sino poner toda nuestra preocupación, nuestra ansiedad en Él y creer que ya no está sobre ti, sino que está sobre Él. Siguiente cita bíblica. ¿Está alguno cansado? ¿Está alguno cargado? ¿Está alguno trabajado? Bueno, he estado muchas veces cansado, he estado muchas veces cargado de preocupaciones, he estado muchas veces trabajado de muchas cosas. Dice, venga a mí, dice el Señor, y yo le haré descansar. Amén, amén. Hay gente que dice, ya descansaremos en el cielo, dice. No, hermanos, podemos descansar en el cielo. Miren, hermanos, escúchenme una cosita. Yo no quiero descansar en paz. Descanse en paz, Pastor Jorge. Hermanos, yo quiero vivir en paz. Todos los días de mi vida, en paz. Porque en Cristo Jesús ni la paz vamos a necesitar. ¿Saben por qué? Porque no va a haber amenaza. Ahí tenemos plenitud. Ni paz vamos a necesitar. ¿Para qué necesitaríamos paz si no va a haber problemas en el cielo? La paz es algo que necesitamos aquí. Entonces yo no quiero descansar, ya descansa en paz. Es como que decimos, ay, tuvo tantos problemas, tantas cosas, ay, felizmente ya se murió. Ya descansa en paz. O sea, como si fuera la muerte la única solución para que tengamos paz. Y no es así, hermanos. Yo no quiero descansar en paz, yo quiero vivir en paz en este mundo. Amén. No quiero estar tomando una pastilla, no quiero estar tomando alprazolam, no quiero estar yendo al médico, no quiero estar pidiendo permiso en el trabajo porque estoy con estrés. No quiero estar yendo al médico porque me ha dado una gastritis emotiva. No quiero quedarme pelado, hermanos. Amén, amén. Porque cae el cabello cuando uno se preocupa, ¿sí o no? El Señor dice, hombres de poca fe, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por el mañana? Y luego Jesús dice, que el mañana se preocupe por él mismo. O sea, pastor, ¿qué significa eso? Fácil pues, hermano, mira, a ver otra vez. No te preocupes por el mañana, que el mañana se preocupe. Entonces, en otras palabras, Jesús te está diciendo, o sea, no importa quién se preocupe, hermano. Tú no te preocupes. Que se preocupe el mañana, que se preocupe el presidente, que se preocupen otros. Tú no. Tú confía en Dios. ¿Por qué vas a comer? ¿Con qué te vas a vestir? Amén, amén. Entonces, cuando tú empiezas a hacer eso, que unes esta fe al agradecimiento, empiezas a ver cosas en tu vida, hermanos. Empiezas a ver los regalos que Dios te da. Y es ahí, en ese momento, donde tienes que darte la vuelta y decir, voy a regresar
a dar agradecimiento al Señor. La Biblia dice, entren al templo, o sea, por sus atrios, con acción de gracias. Por eso, cada vez que tú vengas aquí, a este lugar, para que podamos cantar y alabar a Dios los domingos, yo te recomiendo que entres, dejes tu Biblia y digas, Señor, te doy gracias por esta semana. Gracias por el trabajo, te bendigo. Y luego pide, amén o amén. Luego, Señor, no te olvides que necesito, Señor, esto que el otro. ¿Está bien? Pero primero, Señor, gracias por todo lo recibido. ¿Sabes por qué damos gracias? Porque nos damos cuenta, la gracia también nos ayuda a que nos demos cuenta de que Él está pendiente de nosotros, que estamos recibiendo de Él cosas. Y por eso David, cuando dio su ofrenda, por ejemplo, para el templo, me acuerdo, él agarró y dijo, de lo recibido de tu mano te damos. O sea, él reconocía, todo lo que tengo ha venido de tu mano. Amén, no amén. Me quedan 2 minutos, tiempo suficiente. Vamos. Levítico 14. Otra vez, pastor. Sí, todavía acá hay algo riquísimo que quiero enseñarles, hermanos. Hoy día van a comer mejor que adobo. Levítico 14. Ya yo, como no hay tiempo, dejo ahí, ustedes estudian, hermanos, por favor. Levítico 14. Versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Y se saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas. A ver, diga 2 avecillas. 2 avecillas, ¿ya? Vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Interesante, ¿no? Dice, tomará 2 pajaritos, 2 avecillas, y con algo rojo que es la grana, dice, y en un vaso de barro tienes que poner la avecita, y ahí la matas, ¿no? La matas. Matas y esta avecita va a derramar su sangre en vaso de barro. ¿A qué les está pareciendo esto? ¿Ya? ¿Ya están entrando o no? ¿A qué se parece? A ver. ¿Quién vino en un cuerpo de hombre en un vaso de barro? ¿Quién vino? Jesús. ¿Quién derramó su sangre? Jesús. Ay, pastor, ¿y cómo sabemos que esa avecita es Jesús? Sigue leyendo, mira. Vivas, limpias y la madera de cedro, por si acaso, es la cruz ahí. Grana es la sangre y el hisopo. Versículo 5. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, o sea, la otra. ¿Quién es la avecilla viva? ¿Quién creen que es? No, pero la muerte era Jesús. La ha matado y su sangre, ¿no? No. Tibio. Nosotros. ¿Cómo sabes eso, pastor? Sigue leyendo. Sigan viendo. Como el moreno. Escuche. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros, la avecilla viva tenía que ser mojada con la sangre de la avecilla muerta. O sea, la sangre de Jesús lavándonos. ¿Y cuál es el resultado de la avecilla viva chorreada de sangre? Mira, dice aguas corrientes. Y rociará 7 veces. 7 veces es perfección. Significa una limpieza perfecta. Sobre el que se purifica de la lepra. Y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. O sea, la hará libre. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos? Yo leo eso y digo, wow, Jesús les está diciendo a estos leprosos, sobre todo a ese leproso le está diciendo, tú no solo has sido limpiado de tu lepra, sino que mi sangre ahora te va a cubrir también, porque tú has creído en mí, me has glorificado, has dado honra a Dios. Esa avecilla muerta que moja a otra avecilla con su sangre y luego la liberan en el campo,
Es una figura de Jesús muriendo por nosotros, limpiándonos con su sangre, y luego Dios nos ha dado, vayan, vuelen avecillas a la libertad. Amén, amén. Por eso es que somos libres en Cristo Jesús, en su sangre. Amén, amén. Póngase de pie, iglesia.